Esta semana, la tertulia de Radio Sefarad. Shalom, bienvenidos a esta semana, una semana que ha sido una semana que estamos esperando, sobre todo por lo que había prometido la anterior. Después de Anápolis esperábamos ver muchísimos resultados, parece que esos resultados van a ir más lentos. También una semana marcada por el terror, una vez más, un 11 de diciembre, Al-Qaeda volvía a aparecer, decía una vez más, habían elegido un día 11, un atentado en Argelia que se cobraba la vida de entre 30 y 60 personas. También un atentado en Líbano, desestabilizando aún más si cabe la situación, y una encuesta realizada en España por el Instituto Elcano, el Real Instituto Elcano, que sitúa a Hugo Chávez, al dirigente venezolano, como el líder mundial peor valorado por los españoles. Yo creo que con esto, como mínimo, tenemos bastante para empezar, y tenemos con nosotros a dos invitados. Por un lado, a Julio Trujillo, periodista, analista en relaciones internacionales. Julio, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias por volver aquí a tu casa. Y también tenemos al otro lado del teléfono a Pedro Gómez Valadés, presidente de AGAI, la Asociación Galega Amizad de Israel. Pedro, hace mucho que no te escuchábamos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Es un placer tenerte, y sobre todo en estas fechas, porque además aprovechamos esta semana para felicitaros. Habéis cumplido un año, la AGAI ha cumplido un año difícil, pero me imagino que la satisfacción debe haber sido muy grande, ¿no? Sí, efectivamente, cumplimos el pasado día 2, el primer año de vida de la asociación, que bueno, evidentemente éramos conscientes y somos conscientes de que poner a andar una asociación de las características de AGAI, y en Galicia, bueno, yo creo que en cualquier sitio, pero en Galicia quizás más, no es lo mismo que pues una asociación de amigos del senderismo o de la micología. Tiene una serie de complicaciones añadidas y de visceralidades. Sí, imagino. Y estamos muy satisfechos sobre todo de este primer año. Imagino que la satisfacción, al margen de lo mucho que hacéis, me consta porque recibo boletines vuestros donde vemos todo el movimiento, las iniciativas que tenéis. También ha sido porque recordamos aquí a nuestros oyentes que los principios fueron duros, no solamente a nivel institucional, sino también a título personal. Tuviste muchos enfrentamientos con el grupo BNG. Sin embargo, parece que las aguas se han calmado. ¿Sigues en el BNG? ¿Se ha tranquilizado la situación internamente? Sí. Ahora mismo la situación es de una paz fría, que diría Shlomo Ben-Ami. No hay, optaron por renunciar a la pretensión que había en grupos amplios de expulsarme, entre otras cosas gracias a vosotros, a los medios de comunicación. Ellos pretendían que el proceso fuera todo en silencio, como no fue, y siempre el miedo a las convocatorias electorales, pues eso fue lo que decidió a la Dirección Nacional de BNG a aparcar, que no eliminar ni anular la propuesta. La propuesta sigue ahí, no está, simplemente está aparcada, no está activada. Pero bueno, a día de hoy sigo siendo militante de BNG, sigo estando en los organismos los mismos que estaba, en la Ejecutiva Comarcal aquí en Vigo, y no hay mucha relación con los compañeros, hay una relación de no relación, pero sigo en el BNG. Bueno, sigues en el BNG y con un año de AGAI, y que cumplan muchos más. Aprovecho la terminología de paz fría que lanzabas dentro de tu situación en el BNG para ampliarlo, para hablar de paz, hablar de Anápolis. Podemos hablar de paz fría también en esta situación, no sé si ya podemos hablar de paz. Julio, ¿cómo valoras el encuentro en Anápolis? Yo creo que Anápolis realmente fue una cita más en el largo y tortuoso proceso de paz por Oriente Medio. En esta ocasión estuvo más arropada la iniciativa de Estados Unidos, con la asistencia de 49 países en total, creo. Bueno, yo creo que el proceso desde el lado estadounidense se parece mucho al del final de la legislatura de Clinton, cuando quiso cerrar su periodo de no ilegibilidad, de no renovación de mandato,
y cerrarlo con una gran iniciativa de paz sobre Oriente Próximo, que se frustró por la figura de Yasser Arafat, una vez más, que firmó o dijo estar de acuerdo con Camp David II hasta que llegó a Ramallah y desautorizó todo acuerdo firmado en Camp David. En este caso, la iniciativa de Bush ha venido mucho más apoyada, tiene algunos elementos nuevos y significativos que yo no sé bien hasta dónde van a llegar, aunque me parecen importantes, que es la presencia por sorpresa a última hora de Siria, y un mayor arropamiento internacional, como decía, por la asistencia de numerosos países, entre ellos algunos países latinoamericanos que no suelen estar presentes en este tipo de iniciativas, pero que la presencia de Brasil es importante, entre otras cosas porque tienen una colonia palestina que el mismo ministro de Exteriores brasileño decía que vivían más palestinos en Brasil que en Palestina, ¿no? Esta iniciativa, en cualquier caso, lo único que ha hecho es aquella vieja aspiración que se tiene desde la primera intifada de volver a lo que se llamó el restablecimiento de la confianza para iniciar el proceso. Yo creo que Annapolis ha sido un escalón, una etapa para restablecer la confianza y que las dos partes se vuelvan a sentar. Desde ese punto de vista me parece importante, pero no nos engañemos, no hay más a partir de ahí. Ahora tiene que recomenzar el proceso. Lo que ocurre es que el proceso va a recomenzar en unas situaciones muchísimo más difíciles. En el lado palestino es difícil saber con quién se firmaría un eventual acuerdo de paz. Hombre, con quién, evidentemente con Abu Mazen, pero ¿quién sería capaz de hacer cumplir en el campo palestino un acuerdo de paz? No parece claro. Por supuesto, en Gaza quien manda es Hamas, y bueno, y los sucesos de las últimas horas con el secuestro de un asesor del primer ministro nombrado por Abu Mazen y algunos muertos en enfrentamientos internos que ha habido esta mañana indican que la situación está en manos del islamismo radical y que son incapaces de imponer el mínimo orden y probablemente de sumarse a cualquier acuerdo. Ya los han desautorizado cualquier acuerdo, pero en todo caso no lo van a cumplir. Y en el el territorio donde ejerce autoridad Abu Mazen, hay serias dudas de que sea él realmente el que mande y no es Barghouti o los mártires de Al-Aqsa, que es verdad que tienen gente dispuesta a firmar acuerdos de paz, pero quizá no los mismos que se negocian a partir de ahora. En ese contexto, a mí me parece que Annapolis es un buen paso, pero que yo creo que las nubes tormentosas del horizonte no se han despejado, ¿no? Añadiéndolo, el atentado del Líbano es gravísimo, mucho más grave que lo de Argel, aunque haya habido menos muertos desde el punto de vista de la situación internacional, y en el fondo es también un toque de atención sobre el papel real eventualmente de Siria en la participación del proceso de paz, cómo envían mensajes cambiantes. Todo indica que detrás del atentado puede estar los servicios de inteligencia sirios, asiste a Annapolis, no rompe el eje con Teherán, es decir, está jugando a todas las barajas y yo no creo que sea un socio de fiar. No, Siria desde luego es no sé si un socio de fiar, pero desde luego un país del que desconfiar en estos momentos tal y como está. Efectivamente, no es ni un socio, ¿no? No es ni siquiera un socio. Pedro, en tu opinión, esta cumbre de Annapolis es algo que va a trascender más allá de la foto, una foto amable. Destacaba Julio la aparición de Siria en la reunión, la aparición de países latinoamericanos que no estaban, pero hay que destacar también la presencia de Arabia Saudí, aunque bien lejano en la foto, hay países que han asistido, no cerca de Israel, pero por lo menos ya esa asistencia parece importante. ¿Tú cómo te late? Que preguntaría, ¿qué sensación te da, Pedro? Bueno, yo creo que independientemente de la sensación que pueda tener, lo que sí creo es que Annapolis es una ventana de oportunidad que hay que aprovechar. Hay que aprovechar porque si la realidad se confirma en su tradicional negativa, en su tradicional imposibilidad de llegar a acuerdos, pues ya tendremos tiempo de aterrizar y de esperar una nueva ventana. Pero de momento Annapolis para mí es una ventana abierta que hay que explorar. Efectivamente, como dice Julio, hay muchos interrogantes. Gaza para mí es un interrogante enorme. ¿Cómo se podría implementar un acuerdo con la autoridad palestina si la autoridad palestina no controla su propio territorio? Eso para mí es un interrogante enorme. El papel de Siria, efectivamente, yo creo que el papel de Siria es el tradicional de Siria. Siria es un país que tiene unas, ¿cómo diría yo? Una tradicional voluntad conspirativa, ¿no? en toda la zona, y que ahora depende en gran medida de la voluntad de Irán. Yo no soy capaz de separar, tampoco es un factor que no lo mencionamos, pero que a mí me desconcierta,
y es la aparición pocos días después de Anápolis de un informe sorprendente y por sorpresa de la CIA en relación con la supuesta paralización del programa nuclear iraní del año 2003. Sí. A mí me desconcierta porque aparezca unos días después o un poco tiempo después de Anápolis, ¿no? ¿En qué sentido? Yo creo que ¿Qué ligazón haces mental a esta aparición? No tengo datos, todos los datos, ¿no? Son más sensaciones que otra cosa, ¿no? Yo creo que Estados Unidos está en final de mandato presidencial. Efectivamente, lo que decía Julio, parece que empieza a ser una tradición en los presidentes de Estados Unidos, cuando acaba el mandato, hacer un gran gesto cara a Oriente Medio. Y yo creo que probablemente en la información que puedan tener en inteligencia o sobre el terreno debe de estar todo bastante más en punto de ebullición de lo que nosotros percibimos o sabemos de aquí. Y mi interpretación es que el informe de la CIA pretende enfriar o ralentizar algo, ¿no? Pero ya te digo, es más una sensación que información real, porque no sé muy bien, pero sí creo que no podemos separar una cosa de otra. Y la presencia, efectivamente, de 40 y pico estados, yo creo que es más una puesta en escena casi hollywoodiense que algo real, ¿no? Si la presencia de Arabia Saudí o de Siria sí es importante, pero hay otros muchos estados que si están o no están, pues secundario. No, y sobre todo más allá la presencia que sirva para algo, ¿no? Yo os lanzo una pregunta. Es verdad, comentabas Irán, comentabas Julio, Líbano, podemos hablar de Argelia. Evidentemente son muchísimos ingredientes que convergen en un mismo plato, si se me acepta este símil. Pero una cosa destaco, ambos habéis subrayado la falta de autoridad de la autoridad palestina, o sea, la falta de liderazgo que tiene Mahmoud Abbas. ¿Qué paz puede hacer Mahmoud Abbas? ¿Hasta dónde se puede comprometer a Mahmoud Abbas? Pero permitidme que le dé la vuelta a la pregunta. ¿Qué apoyos tiene Ehud Olmert, que es un primer ministro con una valoración ínfima en la sociedad? ¿Qué posibilidades tiene Ehud Olmert de llegar más adelante en sus acuerdos de paz y de calmar un movimiento, por ejemplo, el movimiento colono, que se le está escapando por los costados? ¿Qué opinión tenéis? Yo no veo la situación tan dramática en el campo israelí como la ves tú, pero es probable que me falten datos y porque es una sociedad bastante compleja que hace tiempo que no visito y que vivirla y analizarla desde lejos es complicado. Yo creo que Ehud Olmert es verdad que ha estado sometido a algunos inconvenientes a la guerra con Hezbollah, por un lado, los casos de corrupción, etcétera, pero yo no estoy seguro que la situación ahora sea especialmente débil. La del partido Kadima y la del gobierno no estoy seguro que sea más débil que antes de Anápolis. Yo creo que hay una situación que el Estado de Israel, podríamos hablar esto en otra ocasión, por su propio sistema electoral, por una serie de mecanismos de tradición, de conformación histórica, no invita precisamente a la estabilidad constitucional, porque tiene que sumar a muchos partidos muy contradictorios y eso siempre da una sombra de aparente inestabilidad que luego no es cierta en cuanto a los temas de seguridad y sobre todo en cuanto a las relaciones con los palestinos, donde el Estado de Israel aparece con una cohesión interna bastante aceptable. Ya quisiéramos que en otros países menos presionados mantuviéramos ese nivel de acuerdo sobre las cuestiones de Estado, ¿no? Uh-huh. Pero con esto quiero decir que el planteamiento de los colonos fue siempre el mismo desde el punto de vista programático. En situación mucho más difícil, Ariel Sharon desalojó el Negev con el ejército, cuando los acuerdos con Egipto en Camp Davis I sin problema. Yo no estoy seguro de que ahora los colonos sean o la extrema derecha israelí sea un desafío a Israel mayor que hace unos meses. Es verdad que si no hay un acuerdo de paz pronto y en este contexto de inestabilidad del que hablábamos, si perdieran las elecciones eventualmente o el poder Kadima, en el campo del Likud la cosa es bastante confusa. Podría ganar Netanyahu, pero Netanyahu ya nos brindó, yo creo que dio un ejemplo de un primer ministro con demasiado protagonismo personal, con no mucho horizonte estratégico y con una
inclinación al estrellato más allá que a la eficacia, desde mi punto de vista, muy alejado de la figura de Sharon, por otra parte, aunque fueran del mismo partido, y eso, si se pudre el proceso, puede haber complicaciones en el campo israelí, pero yo no creo que esté el principal factor es decir, es tan grande la complicación creciente del panorama en Oriente Medio que yo creo que Israel sigue siendo una isla de tranquilidad en comparación con cualquiera de los países que le rodean, ¿no? Y que el factor grave está en el campo palestino, lamentablemente, porque es que no hay interlocutor válido con el que establecer un acuerdo de paz duradero desde mi punto de vista, ¿no? Uh-huh. Bueno, efectivamente, Masio, tienes razón en la situación aparentemente de debilidad de Ehud Olmert, ¿no? Ehud Olmert efectivamente es el primer ministro que no tiene un pasado militar, tiene una situación de popularidad ínfima, pero también es cierto que tiene un apoyo parlamentario muy sólido, ¿no? Incluso con el Partido Laborista, en fin, tiene un respaldo parlamentario muy sólido. Y sobre todo lo que creo es que Israel es un Estado de Derecho, que a los acuerdos que se lleguen se van a poder llevar adelante con mayor o menor dolor, con mayor o menor oposición por parte de los colonos, pero a mí sinceramente no me preocupa la parte israelí en cuanto al cumplimiento de un acuerdo, que eso sí, no dije antes, yo no lo veo en el horizonte de 2008. Yo creo que esto a lo largo de 2008 veremos acuerdos para ir ralentizando el proceso, que está marcado más por el calendario electoral americano que por la realidad, y el problema sigue, que tampoco es sorprendente, ¿no? Desde mi punto de vista está en cómo la autoridad palestina podría aplicar un acuerdo, hipotético acuerdo, ¿no? Yo creo que es más fuerte de lo que aparenta, ¿no? En cuanto, lo que decía antes, una mayoría parlamentaria y que hay un Estado de Derecho detrás, un Parlamento, y lo que se acuerde se cumplirá. Eso no tengo la menor duda. Bueno, tenemos todo este año porque se sabe que los acuerdos en principio no se llegará a una solución hasta desde el 2009, así que tenemos todo el año que viene para verlo, para estar ahí y esperemos para ser testigos. Yo quería, como se nos va el tiempo, pero no me gustaría marcharnos sin que habláramos antes de Hugo Chávez, de esa encuesta del Real Instituto Elcano, que a lo mejor es casi anecdótica. No es anecdótico en sí el personaje Hugo Chávez, que sabemos que es un problema, que está teniendo también unas relaciones con su comunidad judía bastante delicadas. Incluso ha habido allanamiento de la sede de Hebraica en Caracas, también un vídeo que hemos podido ver en varios sitios amenazando al rabino, amenazando una serie de judíos, de la comunidad judía, la comunidad israelita. Sin embargo, destacable esta encuesta porque parecía que Chávez debe ser de los líderes que más han caído en menos tiempo, ¿no? O tal vez porque el momento en el que se hace la encuesta es justo después de haber sido España objeto de la rabia y de las declaraciones iracundas y burlonas, ¿no? Las que nos tiene acostumbrado Chávez, pero en este caso con ocasión de aquel famoso ¿por qué no te callas?, que realizó el rey Juan Carlos de España. ¿Cómo veis esta encuesta? ¿Creéis que hay que tomársela en serio o es simplemente fruto de este momento acalorado? Yo, para ser políticamente incorrecto, como suelo en esta casa y en todos sitios, digo que la verdad es que la encuesta no importa nada, ¿no? Es decir, claro que es anecdótica, es probable, es muy probable que tenga que ver con un personaje patético, ridículo, y al que el rey mandó a callar en unas circunstancias un poco extremas por la impertinencia, pero que todo esto es anecdótico, ni siquiera tiene eso. Lo importante, yo creo que de lo que deberíamos hablar es de la victoria del pueblo venezolano frenando un proyecto en el referéndum, frenando un proyecto que no era solo un proyecto para Venezuela, que es un proyecto continental, que es una reaparición de proyectos totalitarios para América Latina vestidos de populismo, indigenismo y otros elementos de consumo discursivo para la demagogia, y que amenazan con llevar a sus países a la ruina y con reducir las libertades. Yo creo que eso es lo importante, y en ese marco
es donde hay que hablar, me parece, de Hugo Chávez, ¿no? Además de la situación un poco surrealista que se está dando. Ayer o anteayer Nicaragua puso en alerta a su ejército por una disputa territorial que tiene con Colombia. Son muy pocos los analistas que no relacionan este incidente con una alianza, con la alianza Ortega-Chávez. Chávez ahora mismo está al borde de la ruptura de relaciones con Colombia por el fracaso en la mediación con la guerrilla, y se habla de que es posible que haya una pinza de provocación a Colombia en un momento determinado para intentar desestabilizar este país también, ¿no? Yo creo que eso es lo que a mí me gustaría que habláramos. Sé que no tenemos tiempo, pero esto sería un buen tema para profundizar eso. Yo no conozco las relaciones con la comunidad judía, pero nunca han sido, a la vez que han sido excelentes en algunos momentos, pero nunca han sido completamente suaves. Siempre ha habido roces en los engranajes desde que Chávez llegó al gobierno. Ha habido situaciones mejores, pero bueno, yo creo que Chávez está en una situación de huida hacia adelante donde dispara contra todo lo que se mueve, ¿no? Y entonces, como siempre, el sionismo y las grandes conspiraciones mundiales y los aliados del imperialismo siempre están en el objetivo de cualquier dictador desquiciado, ¿no? Pedro, en tu opinión, también es Chávez es una huida hacia adelante, todos esos ataques hacia la comunidad judía. Yo creo que no podemos perder de vista que Chávez es un golpista, es un caudillo golpista que efectivamente reviste su autoridad de legitimidad democrática por procesos electorales dudosos, no voy a decir más, y entonces a partir de ahí cualquier cosa es posible en una persona hablabas antes de la encuesta, ¿no? Yo creo que lo gana a pulso. Si tiene mala popularidad lo tiene ganado a pulso. Entonces todo ya es casi anecdótico, ¿no? Y buscar el enemigo en el perverso sionismo en la comunidad judía, pues desgraciadamente es tradicional, no solo en Venezuela, ¿no? Chávez tiene la enorme fortuna de poseer una producción petrolera importante, muy importante, y una reserva de dólares con los que puede comprar voluntades, ¿no? Yo no creo que si Venezuela fuera una potencia petrolera, Nicaragua estaría con Chávez, ¿no? A mí me preocupa mucho la situación de Venezuela y el papel que está jugando a nivel mundial, casi como un icono para algunos este caudillo fascistoide de Chávez, y la verdad pues no sé cómo se puede resolver. Pues supongo que el tiempo nos lo dirá, seguiremos pendientes. Os agradezco muchísimo vuestra participación. Pedro, reitero la felicidades por parte de Radio Sefarad a la asociación, a AGAI. Gracias. Esperemos tenerte en persona aquí para que nos cuentes más detalladamente todos los planes que tenéis, los proyectos de futuro, y que nos cuentes también algo de lo que habéis ido haciendo. Te agradecemos, te dejamos. Muchas gracias, Julio, también por tu presencia aquí, como de costumbre. Gracias a vosotros. Encantado, Pedro, a ver si nos vemos. Igualmente, Julio. Y Shabbat Shalom a todos ustedes. Gracias por su atención. Seguimos aquí en Radio Sefarad.